Listo. Tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé desde qué país repasen nuevamente este video. Hoy vamos a hablar un poco, una mezcla, una combinación entre todos los conceptos que hemos venido viendo hasta el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver un repaso, pero ese repaso va a ser conjunto a los análisis que hubiera sucedido en las entradas de esta semana. Cómo yo hubiera aprovechado, cómo yo me hubiera abstenido a operar, cómo yo hubiera cerrado parciales, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver aquí una combinación de las clases. ¿Ok? Una combinación de las clases. ¿Qué clases hemos visto? Hemos visto el tema en el intermedio, el tema de la herramienta de Fibonacci. ¿Qué es la herramienta de Fibonacci? Como se lo había dicho, es una herramienta en el cual la herramienta nos va a ayudar a medir el retroceso de un impulso, Nos va a ayudar a medir el retroceso de un impulso, la herramienta de Fibonacci. ¿Qué clase hemos visto también? Hemos visto también lo que es estructura de mercado. Visto estructura de mercado, en el cual existe tres tipos de estructura, el cual tenemos la estructura alcista, la estructura bajista y la consolidación. Tenemos tres tipos de estructura: la alcista, la bajista y la consolidación o lateralización, como ustedes quieran llamar. ¿Ok? También hemos visto el tema de temporalidades. ¿Ok? Temporalidades, tanto macro y micro ciclos. En pocas palabras, fractalidad de mercado. Aquí lo voy a colocar entre paréntesis, fractalidad de mercado. Perfecto. Ahí está. El cual nos va a ayudar, a responder la siguiente pregunta. ¿Dónde estamos ubicados? Si estamos ubicados en el impulso de la estructura alcista, en el retroceso de la estructura bajista, o si realmente no tenemos ni altos ni bajos, ni impulsos ni retrocesos, sino que nos encontramos en el tema de la consolidación. Otro tema, hemos visto liquidez. Liquidez. Liquidez en el mercado. Recuerden que la liquidez es fundamental. Recuerden que la liquidez es fundamental en este mercado. Si es que no hubiera liquidez en este mercado, el precio no se movería a ninguna parte. La liquidez, así como también nos da la direccionalidad, así como la estructura, direccionalidad, nos va a ayudar también a evitar stop loss innecesarios. Y hemos visto una combinación, un conjunto de clases en el cual nosotros podemos aplicarlo
dentro de nuestro análisis. Para recalcarles un poco, la herramienta de Fibonacci, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos un impulso y un retroceso, perdón, nuevamente repito, me adelanté a los hechos. Una herramienta de Fibonacci va a tener dos elementos, el cual va a ser un impulso y un retroceso. ¿Ok? Que es lo mismo, parecido a lo que dije anteriormente, pero con otras palabras. La herramienta, como su descripción dice, medir el retroceso de un impulso. Cuando yo tengo un impulso, yo tengo que medir desde el punto más bajo hasta el punto más alto, ¿ok? Desde el punto más bajo hasta el punto más alto, la herramienta de Fibonacci. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a trazar la herramienta y voy a verificar hasta dónde realmente me va a hacer el retroceso. O probablemente me haga el retroceso. Por eso que dice medir el retroceso de todo el impulso. Ahora, estructura de mercado. Tenemos una estructura alcista. ¿Por qué es considerado una estructura alcista? Porque el precio me hace bajos y altos cada vez más altos. Estructura bajista, porque el precio me hace altos y bajos cada vez más bajos. Profi, la consolidación es cuando el precio se mantiene en un solo lugar sin hacer altos ni tampoco bajos. Por eso se llama lateralización o consolidación. O por ahí otros lo llaman rango. Temporalidades macros y microciclos. Entre paréntesis, fractalidad de mercado. Nosotros sabemos que cuando vamos a analizar, tenemos que ver si nos encontramos en un impulso o en un retroceso. Vamos a suponer que este fractal, este impulso y un retroceso es de una temporalidad diaria, pero cuando yo bajo a una menor o a menores temporalidades debajo de diario, yo voy a encontrar microciclos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si nuevamente yo me bajo de 4 horas a 1 hora en todo este impulso, yo voy a encontrar nuevamente microciclos y así sucesivamente. Liquidez. En la liquidez recuerden que hemos visto una serie de patrones, en el cual, así como nos da la direccionalidad y entradas, también nos evita tener stop loss innecesarios. ¿Qué patrones hemos visto? Hemos visto el tema de los patrones de los bajos y altos, ¿ok? Bajos y altos, porque cada alto y cada bajo tiene liquidez, o sea, liquidez estructural, si lo queremos llamar de esa manera. Hemos visto también los famosos doble techo, los famosos doble pisos y las líneas de tendencia. Línea de tendencia, las famosas líneas de tendencia, liquidez, 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 aquí liquidez, liquidez, liquidez y liquidez. ¿Ok? Perfecto. A raíz de todo esto, nosotros vamos a ver en el mercado real esta semana qué es lo que sucedió. Si sucedió alguna cosa, si no sucedió lo siguiente, si estamos evitando algo, etcétera. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir al mercado. Pero antes de ir al mercado, recuerden el tema de temporalidades macro y microciclos, fractalidad de mercado. Para nosotros poder analizar, primero tenemos que ver una temporalidad mayor. Eh, por consiguiente, debemos continuar con una temporalidad menor. Y por último, ver en temporalidades más bajas. ¿Ok? Vamos
en una escala de mayor a menor, de mayor a menor, ¿ok? Entonces, eliminamos todo esto y nos vamos a ir al ver el euro UCD. Vamos a empezar. Temporalidad diaria, ¿ok? Temporalidad diaria. ¿Qué es lo que observamos en el mercado? Si vemos el tema de estructura de mercado, vemos de que el precio me hace un impulso, un retroceso, un siguiente impulso y me hace un cambio de estructura. Perfecto, continuamos. Les estaba, les estaba diciendo que primero nosotros debemos ver la estructura de mercado. Ya he revisado anteriormente todas las clases que hemos visto, ¿ok? Dejando de lado lo que es las clases de nivel básico, en el cual les invito a verlo también. Entonces, vamos a empezar por ver la estructura de mercado del EURUCD y ver lo que ha pasado en esta semana, en el cual es que nosotros podríamos aprovechar o no una entrada en el mercado. Si el precio nos dio, si el market maker no nos sacó un stop loss, que en verdad nos fuimos en la direccionalidad correcta, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Si nosotros observamos el euro CD, vamos a ver que tenemos un impulso, un retroceso, un impulso y un cambio de estructura. ¿Por qué digo un cambio de estructura? Porque el precio venía haciéndome altos y bajos cada vez más altos. El precio venía haciéndome la estructura alcista. Pero ¿qué es lo que pasó en este escenario? En vez de continuar con su direccionalidad alcista, el precio hizo lo siguiente. No me respetó la zona de mi bajo en este caso, sino que en su defecto rompió con cuerpo de vela. Me hizo un rompimiento con cuerpo de vela, dejándome aquí un boss. Listo, perfecto. Por consiguiente, el precio, o yo debería hacer, sería marcar mi punto más alto y mi punto más bajo para yo poder trazar la herramienta de Fibonacci en la temporalidad diaria para ver si verdaderamente el precio ya quiere reaccionar o aún el precio le falta para que pueda continuar su movimiento bajista. En el tema de la herramienta de Fibonacci, hemos visto que el precio, cuando va a ser un retroceso, nosotros debemos esperarlo en los niveles institucionales. ¿Cuáles son los niveles institucionales? Del 61,8 hasta el 88 o 100%. Porque el precio puede llegar hasta el 100% y luego continuar su movimiento bajista en este caso. Si observamos en primera instancia, vemos de que el precio llegó a mi 79%. Yo puedo operar. ¿Por qué motivo? Porque ya está adentro o ya llegó a mis niveles institucionales. Profe, ¿y dónde está la liquidez? Esto sería la liquidez. Línea de tendencia. Línea de tendencia. Esto es liquidez para yo poder operar, en este caso, en un nivel OT. ¿Ok? Muy aparte de los bloques de órdenes. Estamos hablando netamente de lo que hemos visto anteriormente en las clases. Entonces, yo automáticamente puedo meter una entrada, mi stop loss por encima y hasta el punto más bajo. ¿Por qué hasta el punto más bajo? Porque yo me encuentro en una
estructura bajista. Yo me encuentro en una estructura bajista. ¿Ok? Pero esta es una temporalidad diaria. Esto es swing. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasó en el transcurso de los meses? ¿Ok? En el transcurso de los días, de las horas, el precio lo consideró este alto que nosotros habíamos entrado como liquidez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio vino a buscar nuevamente otro nivel institucional. ¿Cuál era el siguiente nivel institucional? El 88%. Nivel OTE, en el cual nos dice que cuando el precio llega a los niveles OTE, probablemente, escúcheme bien, probablemente el precio ya pueda continuar con su movimiento bajista. Ya vimos que el precio se comió la liquidez estructural. Perfecto. Tema de línea de tendencia o de altos relativamente iguales, en el cual muchas personas estaban operando aquí, justamente aquí. Neutralizó, llegó a niveles OTE del 88% y estamos listos para vender. ¿Podemos vender? Podemos vender aquí. ¿Ok? Recuerden que estamos viendo una temporalidad diaria. ¿Con qué fin? Con el fin de observar en dónde nosotros estamos ubicados. Entonces, ¿dónde nosotros estamos ubicados? A inicios probablemente de un nuevo impulso. Probablemente de un nuevo impulso. Pero como nosotros, como traders, o la gran mayoría creo que me están viendo, o de aquí ven este video más adelante, la gran mayoría son intra o scalp. La gran mayoría. Muy pocos son las personas que hacen swing trader, que dejan operaciones por días, por semanas, por meses, muchas veces anuales. ¿Ok? Muy rara vez. Entonces, si ya sabemos que el precio llegó a puntos institucionales, ya podemos intuir o tener la probabilidad o interpretar de que el precio ya quiere continuar su movimiento básico. Entonces, ahora vamos con el segundo tema, que es el tema de fractalidad de mercado. Recuerden, estructura de mercado, fractalidad de mercado. Voy a eliminar esto. Ya vimos lo que pasó en diario, dónde nosotros estamos parados, en dónde nosotros estamos ubicados. Entonces, me voy a 4 horas. A ver, ¿qué voy a ver en 4 horas? Lo mismo. Voy a ver la estructura de mercado. Lo mismo que hice en una temporalidad diaria, porque todavía es una temporalidad mayor. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Impulso, retroceso. Impulso, ¿qué es lo que pasó? Me hizo nuevamente un cambio de estructura. Perfecto. En este momento, nosotros ya nos encontrábamos en una estructura bajista, en una temporalidad de 4 horas. Vemos de que el precio me hizo un rompimiento, me hizo un retroceso, un impulso, un retroceso, pero ¿qué es lo que pasó aquí? En vez de hacerme un bajo más bajo, el precio no pudo romper el bajo, en este caso anterior. El precio hizo un pequeño retroceso de cuántos pips. Déjeme lo cuento. Déjeme dónde está. De alrededor 249, 250 pips. Alrededor de 250 pips hizo el impulso, en el cual podría ser un engaño, sí, podría ser, pero como es 4 horas, a nosotros como scalpers, como intra, nosotros vemos, metemos entradas en 15 minutos, muchas veces en 30, rara vez en 1 hora. Las temporalidades mayores, más que todo, como lo dije al principio, es para saber dónde nosotros estamos ubicados. ¿Ok? La ubicación. Entonces,
Observando aquí en este escenario, vemos de que el precio no pudo hacerme un rompimiento, un bajo más bajo, sino en su defecto el precio me hizo un rompimiento, un siguiente impulso. ¿Qué quiere decir? Que el precio está jugando aquí conmigo, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Ok? Pasó nuevamente de estar bajista a estar nuevamente alcista. El precio me hace un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Otro cambio de estructura. Listo, nos acercamos al gráfico, nos acercamos al gráfico. Vemos de que el precio nos hace un impulso, un retroceso, un impulso y todo esto un nuevo impulso. Pasemos de estar de una estructura alcista nuevamente a estar en una estructura bajista. ¿Dónde se podría notar claramente el cambio de estructura en una temporalidad de una hora? Si yo lo marco en una temporalidad o en esta temporalidad de 4 horas, vamos a entender que aquí tenemos todo el impulso, ¿ok? Aquí me hizo un rompimiento de estructura, tengo todo esto, es un solo impulso de una temporalidad de 4 horas. Profe, pero ¿por qué me marcaste que aquí yo tengo un impulso, un retroceso, un impulso y aquí me hizo un cambio de estructura? Esto de aquí lo marqué porque es de una temporalidad de una hora, en el cual se ve claramente aquí los impulsos y retrocesos claros en una temporalidad de 4 horas. Aquí miren, impulso, retroceso, impulso, y todo esto es un cambio de estructura, pero estos impulsos o este cambio de estructura es de una temporalidad de una hora o 15 minutos. Entonces, observamos que el precio me hizo un rompimiento de estructura. Vos, el siguiente paso va a ser marcar mi Fibonacci. Mínimo, máximo. Si yo sé en primera instancia que el precio llegó a un punto OTE, que es muy probable el precio continúe su movimiento bajista, pero en 4 horas también debemos respetar lo que está haciendo. Vemos de que el precio me hizo un bajo y un alto, una estructura alcista, en el cual yo debo esperar también un retroceso hasta niveles OTES para yo poder operar. Continuamos. Entonces, cuando yo me bajo a 15 minutos, ¿ok? 15 minutos, voy a observar claramente los impulsos y retrocesos. Miren aquí. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, un cambio de estructura de una temporalidad de 15 minutos. No de 4 horas. Ojo, de 4 horas es desde este punto hasta este punto. Todo un solo impulso, en el cual esperamos de que el precio me haga un retroceso. ¿Hasta dónde? Ya lo dije. Hasta por lo menos los niveles OTE. Por lo menos a una zona de descuento, a una zona barata, para yo poder comprar si es que me indica el precio en una temporalidad de 4 horas. ¿Ok? Pero en diario sabemos que estamos bajistas. Entonces, vamos a 15 y continuamos. Vamos al día lunes. Aquí está. Día lunes. ¿Ok? Desde el día lunes vamos a empezar. Perfecto. Ahí está. Día lunes. ¿Qué es lo que observamos aquí? Voy a eliminarlo esto. Ya sabemos que es diario. Observamos de que el precio viene impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso. ¿Ok? Una temporalidad de 15 minutos.
Perfecto. 15 minutos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Mi punto más alto hasta mi punto más bajo. Si se dan cuenta, el precio ya está en zonas OTE. Ya está en zonas óptimas para operar. Yo puedo, si yo en este caso confluyo con el tema de Kill Zone, ¿ok? De Kill Zone, vemos de que el precio en Londres llegó al 61%. Yo puedo, en este caso, meter una operativa aquí, sí, ¿ok? Sí, siempre y cuando esté dentro de tu plan de trading. Escúchame bien, siempre y cuando esté dentro de tu plan de trading. Si es que no está dentro de tu plan de trading la sesión de Londres, ¿ok? Y está la sesión de Nueva York, te abstienes a operar aquí, ¿ok? Te abstienes a operar aquí. Pero si tú respetas tu plan y dices, profe, yo personalmente opero la sesión de Londres, ok, no hay ningún problema. Entrada y tu stop loss por encima. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que sucedió. El precio llegó nuevamente a la sesión de Nueva York. El precio continúa su movimiento. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que hizo? El precio llegó a mi punto de take profit. Hasta el bajo nada más. Punto de take profit. Tú el día lunes, si hubieras aprovechado, hubieras aplicado el tema de estructura de mercado y el tema de Fibonacci, hubieras tenido una entrada en Londres, ¿ok? En Londres para poder operar. Profe, yo no operé la sesión de Londres, en este caso se me fue la entrada, pero hubieras esperado confirmaciones, hubieras esperado nuevamente un punto alto, un punto bajo. ¿Dónde hubieras ingresado? En niveles institucionales, tanto el 61, 70, vamos a colocarle en 70 y tu stop loss por encima. Ahí está. Tan solo aplicando la herramienta de Fibonacci, siempre y cuando veas bien la estructura de mercado. Listo, profe. ¿Y dónde está la liquidez? Voy a eliminar. ¿Ok? ¿Dónde está la liquidez que se tomó? Aquí tenemos mucha liquidez. Miren aquí. Liquidez que el precio me ha dejado, en el cual muchas personas y muchos traders están operando en esta zona, en este posible triple techo, ¿ok? En el cual estaban esperando ventas o sus posibles compras. Entonces, el día lunes hubieras tenido un take profit, un check. Continuamos, ¿ok? Continuamos con la estructura. Continuamos con la estructura. Eliminar esto. Nuevamente, el precio, ¿qué es lo que me hace? Un retroceso, un impulso. Un retroceso, un impulso. Profe, yo hubiera aprovechado esta zona en Londres, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? Viendo el tema de fractalidad de mercado. Miren esto. Si yo me bajo, no me voy a bajar a 5 minutos, ¿ok? Porque aquí en 15 minutos se observa claramente los impulsos y retrocesos. Si yo me bajo a 5 minutos, voy a observar de que el precio me hace un impulso, un retroceso. Un impulso, un retroceso. Un impulso, perdón, un retroceso y un solo impulso. En el cual, en todo este impulso, tenemos microfractales. Lo voy a cambiar de color. Ahí está. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Voy a marcar
mi herramienta de Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Liquidez, ¿dónde yo tengo liquidez? Línea de tendencia. El precio donde me respetó, voy a eliminar todo esto que me está interrumpiendo la visión. Ok, ok. Decisiones, ¿dónde yo puedo operar? En el 61, el 70, el 79, el 88, en cuál tú quieras colocar tu entrada, dependiendo de la liquidez también. Más adelante lo vas a confluir con temas de bloques de órdenes, tu entrada ahí, y si tú sabes la direccionalidad, tú sabes que el precio por lo menos debe de neutralizar. Yo tomé esta entrada, ¿ok? Pero yo lo tomé por bloques de órdenes, no lo tomé por el tema de la herramienta de Fibonacci. Continuamos, ¿ok? Lo que les estoy explicando son las entradas que yo personalmente tomé, pero con tema de bloque de órdenes. Pero aquí les estoy haciendo un hincapié también, que si yo hubiera utilizado la herramienta de Fibonacci, claramente se da la entrada. Estamos repasando, estamos combinando todas las clases, tanto liquidez, estructura de mercado, macros y micros, liquidez y la herramienta de Fibonacci. Entonces, vemos de que el precio me hace un retroceso y un siguiente impulso. O sea que me hace un siguiente voz. Ahí está. Luego, ¿yo qué es lo que debo hacer? Nuevamente, el alto y el bajo. Tomar mis entradas en puntos estratégicos, en puntos institucionales. ¿Y dónde está la liquidez, profe? ¿Cuál es la liquidez que estás observando? Miren esto. Miren esto. Famoso doble techo. Ahí está. Famoso doble techo, en el cual la gran mayoría está esperando aquí. Justo aquí. Aquí está esperando entrar. Justo aquí, en este doble techo. Ustedes saben que si en un alto, que si en un alto hay mucha liquidez, imagínense en dos altos iguales. Hay demasiada liquidez. Mucho dinero institucional. Entonces, tenemos la liquidez previa, ¿ok? Tenemos liquidez, tenemos OTES por encima de la liquidez. ¿Cuál es el más cercano? Tenemos el 79. Listo, 79. Tu stop loss por encima. Y tu take profit hasta el último mínimo. Último mínimo. Dejamos correr. Vamos a ver si el precio realmente llegó. Por supuesto. El precio llegó y luego tocó Take Profit en la sesión de Nueva York. Nueva York. Esta semana ha estado muy clara, que digamos, las entradas para poder operar. ¿Ok? Luego, por consiguiente, tenemos lo mismo. Impulso, retroceso, impulso. Y tenemos nuevamente un siguiente fractal. Un rompimiento de estructura. ¿Ok? La siguiente entrada yo no la tomé. No la tomé el día miércoles. Yo me abstuve a operar. Pero si yo quisiera operar por continuación de la estructura, que está muy bien, ¿yo qué es lo que debo hacer? Máximo, mínimo. ¿Cuál es la liquidez? Tengo liquidez aquí y tengo liquidez aquí. Tengo liquidez por ambas partes. De altos de estructura. Liquidez de estructura. Entonces, donde yo hubiera operado 70 de esta manera y mi take profit hasta el punto más bajo. De esta manera.
vamos a ver qué es lo que sucede. Yo esta operativa me abstuve, ¿ok? Ok, profe, yo perdí un stop loss. Si aquí yo hubiera operado por Kilson, yo hubiera esperado y todavía hubiera entrado por esta zona. Aquí o aquí. En cualquiera de estas dos zonas hubiera entrado. Si yo confluyo el tema de Kilson, que lo vamos a ver también en una clase, no se preocupen. Ahí. Pero el precio, si se dan cuenta, empezó a bajar, me estuvo contento y luego un stop loss. Perfecto. Tengo un take profit, dos take profit, un posible stop loss si es que no hice cierres parciales. ¿Ok? Un posible stop. Yo me abstuve a operar este día. Si es que hubiera operado scalper, ¿ok? Scalper en un minuto, hubiera cerrado por aquí. Pero yo me abstuve a operar. Y la estructura era bajista. ¿Ok? Bajista. Miren esto. Bajista. Alto, bajo. Alto, bajo. Alto, bajo. Alto, bajo. Alto, bajo. Estructura totalmente bajista. ¿Listo? Perfecto. Perdí, profe. Soy el peor trader. Ok, eres el peor trader. Luego el precio, ¿qué es lo que te hace? Un siguiente impulso. ¿Qué día? Día miércoles. ¿Ok? Día miércoles te hizo el impulso en el cual te tocó un stop loss. Listo. Un boss. Dejamos correr. Se acabó la sesión. Estoy disfrutando con mi familia, etcétera. Vamos a esperar de que el precio nuevamente me haga un siguiente impulso. Ok. ¿Qué es lo que hizo aquí el precio? Un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. El precio nuevamente me hizo un cambio de estructura. Este cambio de estructura, ¿ok? Nuevamente no es de una temporalidad de 15 minutos, sino que es de una temporalidad de 5 minutos. ¿Por qué digo de 5? Porque en 5 minutos es donde se observa claramente los impulsos y retrocesos, no de 15 minutos. Profe, pero ¿por qué lo marcaste en 15 minutos? Porque se ve claramente los impulsos y retrocesos. Pero de 15 minutos es un retroceso y todo esto un impulso. Punto más bajo y punto más alto, en el cual yo tengo un impulso, que es lo que espero, mínimo, máximo. Espero los niveles institucionales para yo poder seguir comprando en esta temporalidad de 15 minutos. Ahora, si yo me bajo a una temporalidad de 5 minutos para poder vender, profe, pero ¿por qué no compraste aquí? ¿Por qué motivo? Porque aún no llega a mis zonas institucionales. Aún no llega a mis zonas institucionales para yo poder operar. Aquí operaron las personas ansiosas, las personas que están viendo la estructura y esperan de que el precio continúe su movimiento alcista, su movimiento alcista. Entonces, si yo me bajo, voy a borrar todo esto para que no se confunda. Esto también. Tengo mínimo, máximo, 15 minutos. Voy a 5 minutos. Fractalidad de mercado. Escúcheme bien. Fractalidad de mercado. Pero por las dudas le voy a dejar todo esto. ¿Ok? Miren esto. Fractalidad de mercado. Impulso. Voy a cambiar de color. Un color de esta manera, en el cual me hace un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso,
un impulso y luego el precio me hizo un cambio de estructura. Imagínense, me hizo nuevamente un cambio de estructura en una temporalidad de 5 minutos. Lo repito varias veces para que me logren entender, ¿ok? Porque si no, después hay controversia y me dicen, profe, pero si me marcaste en 15, ¿por qué ahora en 5? Fractalidad de mercado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando en 15 minutos? Un retroceso hasta niveles J. Profe, ¿yo puedo operar este retroceso hasta llegar a niveles SOTES? Por supuesto que sí. Un Fibonacci, recuerden, ¿qué es lo que vemos? El impulso y vamos a ver hasta dónde puede llegar el retroceso. Pero dentro de este retroceso hay microfractales en menores temporalidades, en el cual también puedo aprovechar para poder continuar el retroceso. ¿Dónde estoy ubicado? En un pequeño retroceso de 15 minutos. Continuamos. Esto lo elimino para que no me haga ruido. Perfecto. Si yo sé que aquí tengo un impulso, un retroceso, un impulso y un cambio de estructura que aún le falta por llegar a niveles OTES, mi siguiente paso va a ser alto, bajo. Alto, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. En temporalidad de 5 minutos. Escúcheme bien, en una temporalidad de 5 minutos, en el cual yo puedo buscar mis operaciones, tanto en el 61, en el 70, en el 79, etcétera. ¿Dónde yo operaría en este escenario? Operaría en el 70%. ¿Por qué motivo? Recuerden, me falta la liquidez previa. Si el precio no tiene liquidez previa, es muy probable que también este alto sea tu liquidez. Recuerde que todos los altos, todos los bajos, todos los altos, todos los bajos, todos los altos, todos los bajos son liquidez. Yo debo esperar liquidez interna o externa para yo poder operar. Entonces, stop loss por encima. Perfecto, ahí. ¿Hasta dónde? Como punto de take profit, de target, hasta el 61. ¿Por qué motivo? Porque aquí nuestra estructura es alcista. Vamos a ver qué es lo que hace. Mira el precio, toma liquidez. Vamos a ver si el precio, ¿qué es lo que hizo aquí, chicos? Nunca llegó al 70%. Nunca llegó al 70%. Me dejó en visto. Y el precio siguió su direccionalidad hacia mi take profit. ¿Por qué, profe, no colocaste en el 61? ¿Por qué motivo? Porque me faltaba liquidez. Si es que yo hubiera tenido el siguiente escenario, impulso, doble techo, aquí en este escenario, hubiera colocado en el 61 sin ningún problema mi entrada. Pero como me faltaba, en este caso, liquidez previa, mi entrada sería en el 79%. Y mi target aquí, por debajo. Entonces, aquí yo tuve visto, tengo un visto, ¿ok? Tengo jueves y a jueves el precio me dejó en visto, ¿ok? No llegó. El día lunes tuvimos un take profit. Yo personalmente tuve un take profit el día lunes. Lunes tuve un TP. Martes tuve yo un take profit. Como les vuelvo y les menciono, yo no utilicé la herramienta de Fibonacci, yo utilicé el tema de bloques de órdenes, ¿ok? Y más el tema de liquidez, un poco más de liquidez. El día miércoles me
abstuve a operar. No operé. El día jueves me dejó en visto. Ahí está. Mis trades y los trades que ustedes hubieran aprovechado. Estos hubieran sido mis trades, perdón, fueron mis trades y aquí sus trades de ustedes. Vamos a colocarle aquí un stop. ¿Ok? Un stop loss utilizando la herramienta de Fibonacci. Ok, ¿de cuánto fue? Los ratios. Vamos a verlo. Vamos a revisarlo. Día lunes. Mínimo, máximo. Si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta, chicos, aquí sí hay doble techo. Si esto me hubiera hecho aquí en 5 minutos, hubiera dejado mi entrada en el 61 como lo coloqué aquí. Entrada en el 61. Eh, Take profit por encima, unos 7 por debajo. 1 a 4, vamos a colocarle un 1 a 4, ¿ok? 1 a 4. Take profit, día lunes, un ratio 1 a 4. Martes, ¿ok? Martes, eliminamos, 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 día martes, alto, bajo. ¿Dónde fue la entrada? En el 79. Stop loss por encima de un nivel, ¿ok? Por encima de un nivel. Take profit hasta el bajo, solo hasta el bajo, un 1 a 5. Un 1 a 5. Aquí un 1 a 5. Sabiendo la estructura, sabiendo los microciclos y aplicando bien la estructura de, perdón, la herramienta de Fibonacci y observando bien la liquidez. ¿Ok? Aquí, aquí me tocó un stop loss porque yo no supe hacer cierres parciales, yo no me vi las clases de gratuitas en el cual me enseñan les enseño a cómo sacar parciales, a cómo bajar su lotaje, etcétera. ¿Ok? Aquí yo tuve una pérdida. Aquí yo tuve una pérdida, pero el ratio fue de, vamos a suponer aquí, stop loss por encima, de 1 a 6, pero tuve un stop loss. Perfecto, un stop loss. Y aquí yo tuve en visto. 1 a 5, ¿ok? 1 a 5. El porcentaje, ¿ok? Vamos a sacarlo en porcentaje. Recuerden que siempre nosotros lo sacamos en porcentaje, nada que en dinero. Siempre todo en porcentaje. Un 1 a 4. Si yo arriesgo un 1%, que es lo máximo que yo recomiendo, ¿ok? Si tú aplicas más del 1%, ya es uh, tu riesgo tuyo. Como tú lo vayas manejando, ¿ok? Yo recomiendo hasta el 1% como máximo, ¿ok? Vamos a suponer que yo operaba el 1%. 1%, 1 por 4, 4. Me hice un 4%. Aquí el día martes me hice un 5%. Este día yo perdí un -1% porque tuve un stop loss. El día jueves me dejó en visto 0%. Y el día viernes, el día de mañana, si vas a operar, no lo sé si vas a operar, vamos a suponer, ¿ok? Un caso hipotético que tuviste un ratio también un 1 a 5, pero te tocó un stop loss. Vamos a colocarle algo drástico para el día de mañana, -1%. Listo. Si yo hago la suma y la resta de toda esta operación, tengo 4% más 5% menos 1% menos 1%, en el cual me da 4 más 5 9. Hasta estamos sumando, estamos aprendiendo a sumar también, sumar y restar. 4 más 5 9. 9 menos 2 son 7%. Entonces, yo hice un 7% de mi cuenta.
un 7% de mi cuenta. Está muy bueno aplicando el 1%, aplicando la herramienta de Fibonacci, teniendo stop loss 2 días, teniendo take profit 2 días de buenos ratios, un 7% muy bueno. Espectacular, un 7%. ¿Hubieras aprovechado esta semana? ¿Hubieras sacado el 7%? Sí. Si hubieras visto bien la estructura de mercado, hubieras visto el tema de liquidez, hubieras visto el tema de micro y macro ciclos, que es muy importante. Estas son mis entradas mías, ¿ok? Que no lo voy a sacar en este caso, no lo voy a contabilizar. Eh, si hubieras visto el tema de liquidez, que nuevamente lo repito, y un tema muy importante también, que es el tema de las skills, ¿ok? Que es un tema muy importante, muy importantísimo, en el cual también te ayuda a evitar muchos stop. Esto hubiera sido tus trades, tus operaciones de esta semana. De esta semana hubieran sido tus trades. Un 7% de tu cuenta, nuevamente lo repito, muy bueno. Muy y muy bueno. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les haya servido esta clase, el tema de estructura de mercado, macros y ciclos, que lo apliquemos en el mercado. Espero que lo repasen, lo practiquen, que es lo más importante, backtestéenlo, y no se olviden de seguirme, dejar su comentario y unirse al canal de Telegram.